Listo, entonces tenemos que explicar primero un poco como la visión de cómo se construye el ser humano, cómo se construye la naturaleza desde Ayurveda o desde las filosofías y la forma de entender el mundo que usa Ayurveda para entender los procesos del ser humano, para entender los procesos de enfermedad y la salud. Entonces, cuando estudiamos Ayurveda nos damos cuenta que nos enseña acerca pues bastante de cómo se forma la vida. Nos da otra perspectiva diferente a la que de pronto hemos tenido por la formación tradicional y nos enseña mucho sobre el conocimiento de nosotros mismos en todas las esferas, no solamente física y mental, sino también espiritual. Entonces, esta filosofía o la filosofía de la que se nutre Ayurveda nos explica cómo todo lo que está formado, lo que existe en el universo, hace parte de una misma conciencia. Simplemente es la manifestación diferente de esa conciencia. Y por lo tanto, o sea, todo está integrado, digámoslo así, de una forma inteligente y está totalmente relacionado. Así que cada vez que hablamos de un elemento, de un dosha o un humor o una función en el cuerpo, está relacionado con todos los otros elementos. Todo lo que compone el universo, incluso bueno, las diferentes personas, los diferentes seres están relacionados entre sí, se necesitan y no existe una clasificación de cosas buenas o malas, sino siempre como tendencias o relaciones naturales. Siempre existen las cosas desde esta perspectiva por un efecto. Es decir, siempre hay esta relación entre las diferentes manifestaciones de la naturaleza de causa y efecto. Entonces, en esta manifestación de la conciencia aparecen 5 elementos. Los mencionábamos ayer en una de las charlas que hice sobre qué es Ayurveda y la pueden encontrar también en YouTube. Entonces los 5 elementos son el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Son los elementos que, digamos, forman todo lo que existe, tanto en nuestro cuerpo y externamente, y tienen una influencia en el cuerpo físico y en el cuerpo sutil. Digámoslo, tienen un papel. Estos elementos empiezan a formarse desde lo más sutil a lo más denso, desde el éter o el espacio. El éter o el espacio es todo lo que sostiene los otros elementos. Es el material más sutil y solo lo podemos percibir a través del oído porque tiene una vibración y en esa vibración produce un sonido primordial a partir del cual surgen todos los otros sonidos. Luego, la vibración o digamos, la actividad de ese elemento permite que surja el aire. El aire es cuando digamos, ya logramos percibir la materia a través del oído y a través del tacto. El aire es la función del movimiento en nuestro cuerpo. No lo podemos ver, pero podemos percibir su actividad a través del tacto. Luego, en la formación de los elementos continuaría el fuego, que se da por el movimiento o la acción del aire, y el fuego es la digámoslo así, permite la luz, permite el calor, permite la transformación. El fuego en nuestro cuerpo es la capacidad de transformación o la capacidad metabólica, es como son las reacciones químicas de nuestro cuerpo y también lo que se encarga de mantener la temperatura y lo que se encarga de mantener el calor del cuerpo. ¿Okay? Ya luego en la formación sigue el agua, perdón, sí, el agua y luego la tierra. El agua aparece por el movimiento del fuego y el agua es la forma de la materia que permite cohesión, es la fuerza de cohesión en la naturaleza, lo que hace que las partículas se mantengan juntas y a partir de allí sale la tierra o la parte más densa, más sólida de la materia. Y la tierra permite la estructura y el soporte. Entonces, esos elementos están afuera, están en nuestro cuerpo y permiten funciones físicas y funciones mentales. Cuando hablamos de esas funciones en nuestro cuerpo,
y también en la naturaleza se pueden agrupar en tres y simbolizan como los tres elementos, digámoslo, bases o principales, que es el fuego, el agua y el aire. ¿Okay? Entonces, esto significa Vata, Pitta y Kapha, la función de esos elementos en la naturaleza. No son cosas o no son, digámoslo, partes del cuerpo o no son lugares específicos, sino que son lo que representan, la función que representan. Entonces, por ejemplo, Vata, que representa el aire y el espacio que contiene el aire, tiene la función de movimiento en nuestro cuerpo. Es, digamos, la acción inicial que permite que todo surja, es el impulso y está implicado en todos los movimientos, todo lo que implica movimiento, desde que nacemos hasta que morimos. Y está entonces a nivel, digámoslo así, molecular, desde las partes más pequeñas de nuestro ser, átomos, están las células, están los tejidos, en los órganos, o sea, en todos los niveles de la estructura es lo que implica el movimiento. Pita, que representa el fuego, significa luz brillante, es lo que da luz y permite entonces el calor, permite otras cualidades en el cuerpo como el brillo de la piel, por ejemplo, y también tiene que ver, como les decía, con todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay cambios en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando tomamos un alimento y tenemos que dividirlo en pequeñas partes para poderlo, bueno, asimilar, o sea, ese proceso de tomar las moléculas que ingerimos y transformarlas en tejidos, se está llevando a cabo gracias a Pita. Siempre tienen que ver todos los otros elementos en todas las funciones del cuerpo, pero en algunas funciones, digámoslo así, se enfatiza o hay más participación de un dosha o de unos elementos que de otros. ¿Okay? Entonces, bueno, eso era Pita y Kapha, la fuerza de cohesión, la capacidad de cohesión, representa, digamos, lo que hacen los líquidos en el cuerpo, mantener unidas las partículas, permitir la distribución de nutrientes, permitir la lubricación de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, ese es Kapha. ¿Okay? Entonces, voy a buscar acá la presentación. Para compartírselas por acá en la pantalla. Bueno, entonces, si de pronto les surge alguna duda, me pueden escribir por acá por el chat, las estaré resolviendo. Resulta que estas energías normalmente permiten la autorregulación del cuerpo. La vida por sí misma tiene la capacidad de regenerarse, tiene la capacidad de, digámoslo, de interactuar con la naturaleza, de llevar a cabo muchos procesos que permiten que todo funcione en armonía. Sin embargo, por factores que pueden ser externos, pero muchas veces internos, como nuestros hábitos, vemos, digámoslo así, obstruimos o obstaculizamos estas funciones normales del cuerpo. No permitimos que se hagan de una forma armónica o sana. Entonces nosotros mismos generamos que estas energías, Vata, Pitta y Kapha, funcionen de forma inadecuada, se bloqueen o se acumulen o se alteren. Entonces, esta es la tendencia de ellas, digámoslo, a desordenarse fácilmente, digámoslo, ante la acción, nuestra acción a través de lo que comemos, por ejemplo, a través de nuestros hábitos de descanso, a través de incluso las tendencias en pensamientos y emociones que tenemos. Generan un efecto en el cuerpo físico que muchas veces obstaculiza ese proceso normal y termina entonces enfermándonos. Entonces, este es uno de los causales de salud, es decir, cuando estos tres elementos, tres funciones están en armonía, podemos estar sanos.
pero cuando estas tres funciones están desequilibradas, pues aparece la enfermedad. Sin embargo, hay otros términos o hay otros conceptos que tal vez podamos ver más adelante en otros videos, pero que pues ustedes pueden conocer si estudian un poco más Ayurveda, y esos otros conceptos como por ejemplo el Agni o el fuego, el prana, eh, otras, digámoslo también, recomendaciones generales que ayudan a la salud, son otros pilares, otros fundamentos para mantener una buena salud. Entonces, el tema de ayudar a regular nuestros humores biológicos es uno de esos aspectos de la Ayurveda que nos ayuda a entender cómo mantener el cuerpo sano. Eh, estos, estos doshas son relativamente fáciles de desequilibrar, sobre todo el del aire, el vata, porque es el elemento más sutil y más cambiante. Entonces, cada dosha tiene ciertas características, y esas características, digámoslo, se ven representadas en el cuerpo y se ven representadas en la persona de acuerdo a cómo, digamos, cómo están en ellas estas cualidades o estas funciones. Es decir, todos tenemos en nuestro ser estas funciones existiendo, pero en algunas personas existen más unas con más fuerza que otras, debido a su herencia o a su karma y, bueno, debido, digámoslo, a la imprenta que ya está desde la concepción y desde el momento, esa imprenta está muy, digámoslo, profunda en nosotros, y es como lo que no podemos cambiar físicamente. Entonces, físicamente tenemos una predominancia en ciertos elementos o en ciertas funciones. O sea, se vive con más fuerza o se expresa con más fuerza ciertos elementos. Entonces, esta constitución o esta, digamos, la participación de los elementos en cada uno de nosotros es diferente en todos. Y es relativamente, puede que sea, digámoslo, mayor unos elementos que otros. Por ejemplo, en unas personas puede predominar la energía de Vata o del aire, como les decía, desde el nacimiento. Y esta predominancia físicamente se acompaña durante toda la vida. Y esto, como les decía, es lo que no podemos cambiar, porque, digamos, está muy arraigado físicamente e involucra factores o involucra hechos que pasaron y que no se pueden cambiar, cosas que pasaron en el embarazo, cosas que pasaron en la concepción, la influencia de toda la naturaleza, o sea, la influencia del momento en el cual nos formamos y nacemos. Esa influencia no se cambia, no se puede cambiar, y nos acompaña durante toda la vida. Ahora, nuestra formación mental, y también, digámoslo, existe una constitución mental, esos elementos también están presentes en nuestra mente, pero son más fáciles de moldear o de adaptar. Mientras que lo físico, que no se pueda cambiar, pues se puede también, digámoslo, manejar. Entonces, cuando aprendemos a conocer cómo existen esos elementos en nosotros, podemos actuar con más sabiduría, con más discernimiento, y aprender a elegir lo que me cae bien, lo que de pronto no me cae tan bien, lo que me hace daño. Y aprendiendo de cómo lo relacionamos mejor con el cuerpo y cómo lo relacionamos mejor con el medio ambiente según mi naturaleza, podemos tener una vida más plena y más feliz, y pues por supuesto más sana. Entonces, de eso se trata un poco de la Ayurveda, aprendernos a conocer mejor para tomar pues mejores decisiones. Y entonces les voy a compartir ahora sí una presentación. Aquí están enumerados los elementos, como les decía, del más sutil al más grueso: éter, aire, fuego, agua y tierra, y cada uno representa diferentes cualidades. Es decir, cada uno tiene unas características que nos ayudan a entender cómo se manifiesta en la naturaleza. Por ejemplo, el éter tiene la cualidad de frío, igual que el aire, el agua y la tierra. El único que tiene la cualidad de calor es el fuego.
El éter, el aire y el fuego tienen la cualidad de ligero o liviano, y el agua y la tierra de pesado. El éter, el aire y el fuego tienen la cualidad de secos, igual que la tierra, y el agua húmeda. Y hay la otra cualidad de estable o móvil. Móvil es el aire, es el fuego, puede ser estable o puede ser móvil, igual el éter. Creo que la mayoría de descripciones eh, califican el éter como estable, y el único que es, digámoslo, francamente o totalmente móvil es el aire. Entonces, analizando, observando estas características de cada elemento, podemos ver esas características en la naturaleza y en nuestro propio cuerpo. Entonces, si por ejemplo en una persona predomina o se expresa bastante el éter y el aire, o sea, Vata, va a tener más presentes estas características en su fisiología, en su cuerpo, y esto nos ayuda mucho desde el trabajo clínico a observar mejor entonces cómo funcionan o cómo se expresan esas energías en el cuerpo. Ayer les mencionaba esto, la relación de los elementos con los órganos de los sentidos. El éter lo podemos percibir a través del oído, el aire a través del tacto, el fuego a través de la vista, el agua a través de la lengua y la tierra a través del olfato. Si ustedes observan, cada elemento se logra, digamos, a la vez que se va haciendo más denso, se logra percibir con más órganos sensoriales. Entonces el aire se puede tocar, pero también se puede oír. El fuego se podría ver, tocar y oír. El agua se puede saborear, se puede ver, se puede tocar y oír. Y la tierra se puede percibir con todos los sentidos, con el oído, con el tacto, la visión, el gusto y el olfato. Entonces, los órganos sensoriales tienen muchísima importancia en la medicina ayurveda, porque a través de ellos percibimos los elementos de la naturaleza y de cierta forma nos nutrimos de ellos. Es decir, todo el tiempo estamos recibiendo impresiones sensoriales que tienen un efecto en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y dependiendo de la capacidad de digestión que nosotros tengamos, digamos, lo podemos convertir digamos, en un alimento, o simplemente, digámoslo así, dejarlos pasar, o que se vayan acumulando y generando toxicidad. Por ejemplo, todo lo que escuchamos puede que sea algo que genere un impacto positivo o negativo, pero ese impacto positivo o negativo o ningún impacto va a depender del estado mental de la persona y de la capacidad también, digámoslo, de su propio metabolismo, de su capacidad, digamos, de su organismo para digerir las impresiones sensoriales. El éter es pues sobre todo a nivel sutil. Entonces, si nosotros tenemos buena capacidad para digerir todo lo que escuchamos, tal vez así sea algo muy negativo, podemos asimilarlo y permitir que no nos intoxique, por decirlo así. Pero si por nuestra constitución, por, digámoslo, todo lo que tenemos ahí guardado a nivel mental, o tenemos almacenado y como las memorias de nuestro ser, lo que escuchamos no somos capaces de digerir, crea un impacto negativo, o sea, no somos capaces de digerir, o crea esa, digámoslo, esa huella negativa en nuestro ser, entonces se va a quedar allí y va a empezar a obstruir esos procesos naturales normales. Y así pasa con cada uno de los sentidos. Ahora, puede que yo tenga muy buena capacidad de digestión, pero si digamos, lo que nos llega a través de esos sentidos es constantemente malo, de muy mala calidad o digámoslo así, muy tóxico, pues seguramente con el tiempo va a generar un efecto negativo. Por ejemplo, con el gusto. Si todo lo que comemos, digámoslo, o la mayoría es de muy mala calidad, o no genera, o digámoslo así, genera enfermedad pues, en nuestro organismo, pero nosotros tenemos una muy buena capacidad de resistencia, una muy buena digestión, una muy buena capacidad de asimilación, puede que no sintamos que nos caiga mal, o sea, podemos seguir sanos
entre comillas, mucho tiempo, pero puede que llegue a algún punto de que, pues, que cree un efecto negativo y cause enfermedad. Ahora, a otra persona le puede pasar que es más débil en esa capacidad y puede que coma todo relativamente sano, pero no le cae bien, no se logra nutrir o se genera también toxicidad por la capacidad o el estado de nuestro organismo para asimilar lo que percibimos a través del gusto y bueno, y lo que comemos. Entonces, el procesamiento a través de los sentidos es muy importante en la medicina ayurveda y a través de ellos también nos cuidamos para prevenir y también hacemos terapias para combatir varios desequilibrios. Entonces, siempre, esa es una de las conclusiones que les dejaba en la charla anterior. Cómo me alimento a través de los sentidos y cómo puedo cuidar mi nutrición a través de los sentidos. O sea, observar muy bien todo lo que percibimos a través de los diferentes sentidos y cómo esto puede ser en verdad algo que me está nutriendo, que me está dando vitalidad o por el contrario que me está robando o me está generando pérdida de vitalidad. Me voy a adelantar para que sigamos compartiendo sobre los doshas. Entonces, este es el resumen, Vata, Pitta y Kapha. Vata, el espacio del aire, Pitta, el fuego con el agua y Kapha, el agua y la tierra. Son palabras clave las que aparecen acá. Vata, movimiento, Pitta, transformación y agua, protección. Kapha también es la estructura o digamos lo permite la estructura de las partes más sólidas de nuestro cuerpo. Entonces, esas características que tienen los elementos, entonces las podemos poner aquí en los doshas. Entonces, Vata tiene la característica de frío, Pitta caliente, Kapha frío, Vata liviano, Pitta liviano, Kapha pesado, Vata seco, Pitta un poco húmedo y Kapha francamente húmedo, Vata móvil, Pitta inestable y Kapha estable. Movimiento, metabolismo y estructura. Entonces, en todo el cuerpo están distribuidos todas estas funciones, a nivel celular y a nivel sistémico. Pero hay ciertos puntos del cuerpo donde se pueden, digamos así, acumular más o, digamos, pueden predominar. Entonces, cuando hay una obstrucción o un desequilibrio, estos doshas, estas energías, tienden a acumularse, como a exacerbarse, o sea, y a ser hiperactivas en ciertos lugares, lo que genera un mal funcionamiento en diferentes órganos, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, en este diagrama se muestra dónde se puede acumular más fácilmente cada uno. Sin embargo, cada una de ellas se puede acumular en todas partes del cuerpo y generalmente cuando una empieza a dañarse o digámoslo así, a acumularse, empieza a generar desequilibrio en las otras también. Entonces, CAFA tiende a acumularse en los pulmones, digamos lo del diafragma, que es este músculo que está debajo de los pulmones hacia arriba. Pita tiende a acumularse en una parte del estómago y en el intestino delgado, en el duodeno, como en la primera parte del intestino delgado, y Vata tiende a acumularse más en el colon y en la parte de la pelvis, o sea, como en la parte inferior del abdomen. Esto nos ayuda también a observar cómo en nuestro cuerpo a veces sucede esto. Y como muchas veces, por ejemplo, el desequilibrio puede iniciar por una acumulación del aire, por ejemplo, o de Vata, que es uno de los que más se desequilibra en esta parte del cuerpo, en el colon. Entonces, siempre miramos cómo está esa energía, ese aire, o sea, de Vata, a través de cómo está funcionando el colon. Por ejemplo, si hay estreñimiento, si hay problemas gastrointestinales, si hay inflamaciones en esta área, si hay fácilmente distensión abdominal, gases. Entonces, todo esto nos habla de cómo está circulando o funcionando esta energía del cuerpo y es primordial ayudarla a regular
para que las otras funcionen bien. Entonces, esta energía se regula de formas muy sencillas muchas veces, pero que implican que pongamos de nuestra parte. ¿Por qué? Porque esta energía del movimiento de Vata se regula, por ejemplo, con el descanso, con la actividad física diaria, con el descanso implica el buen dormir, implica también momentos de silencio o de relajación, como momentos para equilibrar el sistema nervioso. Se regula con una buena hidratación y una buena alimentación, dependiendo de cada persona. O sea, cada persona tiene unas necesidades nutricionales diferentes y cuando la persona aprende a reconocer qué le cae mejor, qué necesita o qué le ayuda más en temas de alimentación, se regularizan normalmente esta energía de Vata. También se regula a través de la respiración y bueno, esas son como las cosas básicas. Entonces, son cosas que hacemos todos los días y que hacemos que se desequilibre o se equilibre. Entonces, por ahí siempre empezamos también la evaluación. Por eso en Ayurveda siempre hablamos de hábitos, de rutinas, dependiendo, como les decía, de cada caso, porque desde allí se empiezan a regular todas las energías del cuerpo. Cuando ya hay una enfermedad del colon, entonces puede que hayan también algunos, digamos, los remedios o recetas o prácticas para ayudar a, digámoslo, equilibrar de nuevo esa energía. Entonces, tenemos ya muchas herramientas para que mantener esa energía. Entonces, como estoy durmiendo, estoy descansando lo suficiente, tengo buenos hábitos de higiene del sueño, le saco, digámoslo, el tiempo y el lugar pues adecuado para dormir, para descansar. Todos los días realizo una actividad física, es un pilar fundamental. Eh, bueno, entonces muchas veces otras energías empiezan a desequilibrarse a causa de Vata o de del aire y el éter en nuestro cuerpo. Bueno, y así cada una se puede regular con nuestros hábitos. Pita, que es el fuego, lo regulamos o lo ayudamos a regular también a través de la alimentación, también a través del adecuado descanso y a través de los hábitos que tenemos, digámoslo, a nivel mental, controlando, digámoslo, la ansiedad, controlando el estrés, controlando o más bien cuidando, ¿cierto? Evitando llegar a esos estados a través de prácticas de meditación, de relajación o de conexión con nuestro propio silencio, nuestro propio ser, que nos ayuden a equilibrar esos estados de hiperreactividad y el estado de aletargamiento, que haya un equilibrio, ¿cierto? Bueno, vamos más adelante a ver otras cositas que ayudan a equilibrar cada elemento. Kapha lo equilibramos con la actividad física, porque es una energía que tiende a producir estancamiento y quietud. Entonces, con dormir lo necesario en el momento adecuado, ayudamos a regular Kapha. Cuando dormimos en exceso o dormimos en un horario inadecuado, se puede empeorar Kapha. Entonces, por ejemplo, para que esta energía sea más dinámica, se recomienda antes del sol estar ya activos o despiertos antes de que salga o justo cuando salga. Pero si hay exceso de esta energía en el cuerpo, se recomienda que sea antes para que esta energía se active más. ¿Cómo sabemos que esta energía puede estar en desequilibrio? Porque, por ejemplo, puede haber acumulación, digámoslo, o exceso de más de tejidos, sobrepeso, también puede haber dificultad para el metabolismo de los azúcares, la diabetes, enfermedades donde hay acumulación de líquidos o acumulación de flemas o de mucosidad. Entonces vamos a ver un poquito más de esas características. Bueno, entonces ese es un resumen de lo que hemos hablado, que cada función tiene un efecto en el órgano, en los tejidos y a nivel psicológico también. Influencia todo lo que somos, influencia la forma en que hacemos las cosas y también determina las cosas a las que somos susceptibles de enfermar
y también determina las potencialidades que tenemos. Entonces, nos hace, digamos, con ciertas capacidades, esos doshas o esa proporción de dosha que tenemos. Entonces, cada uno las vive de forma diferente y a partir de que las aprende a conocer, a cuidar estas energías en el cuerpo, puede aprovechar mejor esas capacidades que nos dan estos elementos. Y también evitamos que se enfermen por nuestros hábitos. Cuando yo tengo una predominancia de un elemento en el cuerpo, significa que ese puede desordenarse más fácilmente, pero no significa necesariamente que yo solo me vaya a enfermar de ese elemento. Entonces, por ejemplo, algunas personas tienen más predominancia de pita en el cuerpo. Puede que aparte tengan problemas pita, pero perfectamente pueden tener también problemas de los otros elementos. Ahora, bata, que es la energía sutil, lo que sopla, son el aire en nuestro cuerpo. Una función es lo que implica o lo que permite el movimiento en todas las partes, en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, permite los movimientos del corazón, permite el movimiento de tomar el aire, soltarlo, el movimiento de tomar nutrientes de afuera, de expulsarlos, tiene mucho que ver con la eliminación. O sea, con que podamos excretar bien los desechos a través de la orina, a través de las heces y a través del sudor, lo que también es un pilar muy importante para Ayurveda, para que nos mantengamos sanos, que podamos eliminar adecuadamente lo que el cuerpo ya no va a usar o lo que el cuerpo sacó que puede ser tóxico a través de esto, a través de las heces, la orina y el sudor. Entonces, por eso algunas terapias se hace como hincapié en este punto, en ayudar a que estas funciones de excreción y eliminación se hagan de forma adecuada. El pata se relaciona con el prana, con la energía vital. De pronto han escuchado esta palabra. Y nos permite también, o sea, sentirnos vivos, vitales. El vata es el impulso de vida, es lo que nos permite actuar, lo que enciende la vida, es el soplo. Por lo tanto, está involucrada en todas las funciones, energiza la mente, nos permite llevar a cabo cualquier actividad a nivel mental, a nivel emocional o a nivel físico. Este dosha es móvil, a diferencia de kapha, que es quieto. Y desde allí, desde, digamos, la regulación de Vata o desde el buen funcionamiento de Vata, permitimos que todo el organismo funcione bien. Cuando la energía vital está desordenada o la energía vital no está fluyendo adecuadamente por nuestro cuerpo, pues enfermamos. ¿Ok? Entonces se desorganiza muy fácil y por eso muchas veces tenemos que ir a cuidar como esta energía que retorne a su flujo normal para que las funciones en el cuerpo funcionen normal. Entonces bata, como les decía ahorita, con los órganos de los sentidos. Ayudamos a que funcione bien cuando cuidamos los órganos sensoriales y permitimos que funcionen adecuadamente y se nutran de experiencias que nos den energía vital. Por ejemplo, la escucha. Cuando en exceso escuchamos mucho ruido, mucha contaminación auditiva, desequilibra pata y a través del tacto también. Por eso, por ejemplo, el masaje es una de las técnicas para ayudar a regular esta energía vital y también tiene pues otros efectos. Y así por cada uno de los sentidos nos nutrimos de energía vital a través de los alimentos, a través del gusto y el olfato, o sea, cuando nos alimentamos usamos el gusto y el olfato y se nutren estos sentidos y a través de la visión. Entonces, la luz permite, por ejemplo,
tener un adecuado contacto con la luz solar y evitar el exceso de luces artificiales también ayuda a regular Vata. Bueno, voy a pasar por acá. Aquí están las funciones que les mencionaba ahorita. Estos son algunos sitios donde tiende a predominar Vata. La cavidad pélvica y en el colon. Tiene relación con los oídos. Y otros lugares donde se puede acumular es en las articulaciones grandes, pues en todas, pero sobre todo, por ejemplo, en la cadera. Y en los huesos está porque los huesos tienen bastantes espacios para poder amortiguar. Entonces, en los huesos existe bastante de esta función. Muchas actividades de las que hacemos, como les decía, por digamos, la relación que tenemos con los órganos sensoriales, exacerban a Vata. También el mal descanso lo exacerba. Y cada vez que hacemos cosas que, digamos, tienen las cualidades de Vata, o sea, cosas que favorecen el frío, la ligereza, lo seco y lo móvil, el movimiento. Esto quiere decir como todas las acciones que realizamos que tengan estas cualidades hacen que este elemento se agrave o se exacerbe. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con la exposición al clima. Cuando nos exponemos bastante al frío o no nos abrigamos bien, se exacerba o se desregula esta energía. Cuando o nos hace o hay demasiada sequedad, o sea, falta de humedad, también se puede exacerbar. O en la comida, cuando la comida es muy ligera, muy liviana, muy fría, quiere decir que tiene estos sabores amargo, astringente, porque tienen estos sabores cuando, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos un poco de los sabores y la alimentación en la Ayurveda, estos sabores tienen también los elementos. Entonces cada sabor representa elementos diferentes. El amargo y el astringente tienen el elemento aire o el elemento éter, que es lo que constituye Vata. Entonces en exceso estos sabores desequilibran Vata. Por ejemplo, el café en exceso, que es amargo, genera problemas de Vata. Las comidas y bebidas frías, tener un ritmo muy acelerado, tener un ritmo y unas, digámoslo, como actividades muy diversas, muy cambiantes, muy desordenadas, empezar muchas cosas y no terminarlas, hacerlo toda la carrera, no tener rutinas, o sea, como tiempos muy diferentes de descanso, todo esto exacerba Vata. Entonces, una persona que tenga problemas o que tenga síntomas o incluso enfermedades que hayan nacido de un desequilibrio de Vata, debe hacer lo opuesto o debe equilibrar en sus acciones estas cualidades, teniendo rutinas más estables, logrando descansar mejor, teniendo una alimentación nutritiva, como más pesada, pero pesada en el sentido no de que sea indigesta, sino que, o sea, que se pueda digerir bien, pero que sea bien nutritiva, que nos ayude a generar tejidos de buena calidad, como con buenas proteínas, buenos carbohidratos, en el sentido y en el lenguaje pues de la nutrición moderna, con buena fibra. Bueno, el, otra cosa que ayuda a regular Vata es también momentos de silencio, de meditación y tener una actividad física, o sea, que su ejercicio no sea demasiado exigente, más bien un ejercicio que no lo lleve hasta el máximo digámoslo, de su fuerza o de su resistencia, sino que le permita activarse, pero que también le permita momentos de relajación. Entonces debe hacer como una actividad física más suave que otras personas que de pronto son más resistentes y que no les gusta moverse tanto. Entonces a Vata le encanta, o sea, cuando tenemos bastante de esta energía en el cuerpo, la persona seguramente le encante moverse, le encante hacer mil cosas, le encanten los deportes exigentes, pero su resistencia física no es muy alta cuando predomina ese elemento. Entonces, con el tiempo o pues en el día va a haber momentos que se sienta agotado.
o van a aparecer problemas por este nivel de exigencia. Entonces debe tratar de hacer actividades más relajantes, que le permitan más la reparación, porque cuando en el cuerpo predomina esta energía, es una tendencia a gastar, 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 gastar toda la energía, y esto trae, por ejemplo, que tenga dificultad para ganar peso, eh, y que a nivel mental haya inestabilidad. Entonces, por eso fácilmente puede aparecer el estrés, el miedo, la inseguridad, la preocupación. Entonces, regulando todos estos hábitos de los que hablábamos, ayudamos a que estas emociones y percepciones mentales cambien. Ayudamos a que la mente esté más tranquila, más estable y pueda conectarse con, pues podamos conectar más con el ser interior. Porque Vata representa también en la mente, o sea, todos los cambios, las fluctuaciones que tenemos. Sin embargo, la mente en su naturaleza también tiene esa capacidad de estar satisfecha, contenta, concentrada. Todos tenemos esas capacidades, pero dependiendo de cómo sea nuestra relación con el ambiente, permitimos que la mente cumpla, o digámoslo, tenga esta capacidad, o que por el contrario se llene de emociones negativas. Entonces, Bata, para todos necesitamos equilibrio, necesitamos ritmo, buen descanso. Cuando se practica yoga, pranayamas o ejercicios para el buen funcionamiento de la energía vital. Ahora, el otro dosha, Pitta, el principio del fuego, permite el metabolismo, generar calor, son los cambios químicos, también regula la acidez del cuerpo. Pita permite que sintamos el apetito, que sintamos también bueno, ya lo dije, el calor, y a nivel mental permite la discriminación, permite la digestión en otros niveles, la digestión de emociones, de ideas, nos da también la capacidad de hacer juicios, es decir, de tomar una información del ambiente, procesarla y pues llegar a una conclusión o a un análisis. Se acumula en el hígado, se acumula en el intestino delgado, está muy representada en la sangre, tiene mucha relación con los ojos. Como les decía, en todas las partes del cuerpo están todos los elementos, pero en algunas partes y en algunas funciones del cuerpo se ven con más fuerza. Lo agrava o lo exacerba el calor ambiental, lo exacerban algunos sabores como el salado, el ácido y el picante, lo exacerban los tóxicos en general, todos los tóxicos ambientales de la comida o pues, también pues, de otras formas, todos los tóxicos que entran a nuestro cuerpo y tenemos que digerir. Entonces, como Pita se encarga de eso, de transformar, cuando el exceso de carga de cosas que tenemos que transformar se vuelve, nos satura, puede enfermar Pita. A nivel mental, también ciertas emociones o actitudes generan exacerbación de Pita, como la ira, la irritabilidad, el juicio excesivo, la competencia excesiva, la crítica, la exposición al sol de una forma inadecuada también puede agravar Pita. Entonces, para nutrirlos se necesita para nutrirlo se necesita tener un equilibrio, perdón, para nutrir el fuego. Pero cuando es en exceso, crea desequilibrio. Entonces el sol nos ayuda a nutrir el fuego, pero en exceso puede generar desequilibrios de Pita. ¿Qué ayuda a equilibrar Pita? Lo opuesto, lo frío, lo estable. Entonces, Pita, o cuando hay mucho predominio de esa energía en el cuerpo, hay que sacar momentos para la relajación, la aceptación y la contemplación. O sea, permitirnos percibir lo que está pasando sin juzgarlo
que es la tendencia a nivel mental cuando está muy fuerte este elemento, y la contemplación y la aceptación nos permite más el disfrute de las cosas. A través de la alimentación también logramos regular este pita a través de una alimentación fresca, nutritiva. Fresca quiere decir alimentos recién preparados, alimentos que estén cerca de su fuente de energía vital, verduras frescas, pero como les decía, cocinadas. En Ayurveda es muy importante lo que pasa en la cocina y se debe evitar, sobre todo en exceso en ciertas personas, los alimentos crudos. Bueno, visitar un ambiente natural donde hayan buenos árboles, un buen verde, que es un color muy relajante para Pita, donde haya agua, corrientes de agua naturales, frescas, o caminar, por ejemplo, en la noche, donde es más fresco, nos ayuda a calmar este fuego en nosotros. Por último, CAFA, que es la estructura, la cohesión, implica soporte, resistencia, nutrición, tiene que ver con también la generación de tejido. Entonces participa en el proceso de construcción y soporte del cuerpo y el proceso de lubricación. Son todos los líquidos que están en las articulaciones, en los órganos, en el sistema nervioso, que permite que el cuerpo se nutra, se repare, se regenere y se mantenga, se preserve. Se relaciona también con la capacidad de resistencia a nivel mental y a nivel físico. Por eso lo relacionamos con la inmunidad. Y a nivel mental, entonces nos proporciona estabilidad, compasión, calma, pero si está estancado o está en exceso, puede generar sensación de apego, letargia, o sea, lentitud, dificultad para el movimiento, para la acción. Entonces, lentitud a nivel mental o apego a nivel emocional o apego a nivel, digamos, a ideas o apego a recuerdos, o mucha identificación con lo material, o sea, como sentirnos más identificados solo con lo material, con las cosas, llevando nuestra mente y nuestras acciones como solo a ese propósito. Estos son algunos lugares donde se acumula CAFA: la lengua, los pulmones, los órganos, perdón, el tejido linfático. Tiene una relación también con el estómago, con el páncreas. Se acumula también en los senos paranasales, aquí en los senos frontales, por acá, que son espacios que tienen los huesos de la cara donde se puede acumular moco. Por ejemplo, cuando se acumula moco hay una infección, pueden aparecer las sinusitis. Entonces, esta, por ejemplo, es un desequilibrio de capa. También se puede acumular en el estómago y generar problemas digestivos, generar una digestión lenta, una digestión ineficiente, y se puede acumular en forma de flema en otras partes del cuerpo, en los pulmones o en moco en otras partes del cuerpo. La exposición a un ambiente frío o la alimentación de muchos sabores que tienen este elemento, como sabores dulces, sabores salados, hacen que este dosha se acumule en el cuerpo. La comida en exceso, el líquido en exceso también hace que se acumule mucho este dosha en el cuerpo. El exceso de sueño, la falta de actividad física, o sea, todo lo que nos lleve a la quietud y al acúmulo, exacerba kapha. Levantarnos más temprano, salir al aire libre, hacer una actividad física, hacer una actividad creativa que implique nuestra expresión, nuestro movimiento, que implique también de pronto hacer algo nuevo, ayuda a equilibrar kapha. También lo caliente, o sea, tomar el sol, permitir que con la actividad física sintamos el calor, que sudemos, todo eso permite que kapha funcione mejor. Y una alimentación más ligera, más fácil de digerir, con menos de esos sabores, o sea, los cereales en exceso, los lácteos, las carnes, los aceites,
todo esto genera más acúmulo de esa energía. ¿Sí? Entonces, por ahora, hasta acá, el tema de los doshas. Esta gráfica representa cómo los doshas también predominan o esta energía predomina en el ambiente en diferentes horas del día. Entonces, en el lugar geográfico en el que estamos, cerca del trópico, todo esto, todas estas energías se mueven más o menos como se muestra aquí en la gráfica. Es decir, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde predomina Pita, o sea, hay más la energía del fuego. Por eso el proceso de digestión es más eficiente a esa hora. Entonces podemos hacerlo a esa hora, mejor comer una comida más nutritiva, que pueda ser más dura de digerir, y evitar hacerlo en la noche y usar la noche donde también hay pita para descansar, para que el cuerpo pueda llevar a cabo muchas funciones metabólicas necesarias para la reparación. Entonces a esa hora pita, pero en la noche es muy bueno descansar, que sería entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. Y la hora bata es entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Entonces es un momento propicio, por ejemplo, para la quietud, para la meditación, o sea, para hacer como el equilibrio contrario. Y la hora kafa de 6 de la mañana a 10 de la mañana, o sea, que tiende el cuerpo a estar más lento, es bueno para el movimiento, la actividad física. Esto lo vamos a ver un poco más el viernes cuando hablemos de los ritmos biológicos. Entonces espero que hayan disfrutado este tema. No sé si queda alguna pregunta. A tener la grabación.